Bienvenidos cada uno de ustedes a nuestra octava clase, nuestra octava lección de la clase de Teología 1. Teología 1 que ha sido compuesta por dos partes, lo cual es bibliología y teología propia. Bibliología, lo que es el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, y teología propia, el estudio de Dios mismo. Vamos a hacer una oración para comenzar la clase el día de hoy. Amado Padre que estás en gloria, queremos poner esta clase en tus manos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar más acerca de ti, de conocerte más, Señor. Permítenos, Padre, de que el conocimiento pueda ir de la mano con la aplicación de tus atributos en nuestras vidas, de que nuestro comportamiento pueda cambiar, que nuestra vida pueda cambiar como resultado de quien tú eres, de a quien tú eres y cómo te vamos conociendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Esta es nuestra octava lección en la clase de Teología 1, que es compuesta por bibliología, el estudio de la Biblia, y teología propia, el estudio de Dios mismo. Esta octava lección, vamos a terminar viendo los atributos incomunicables de Dios que nos hicieron falta en la última lección. Así que damos gracias a Dios por esa última lección. Pudimos ver varios de esos atributos incomunicables y la bendición que es poder entender cada una de esas cosas para tener una idea de cómo es Dios, de quién es Dios, cómo actúa y por qué actúa como actúa, de acuerdo a lo que nos revela su palabra de Él mismo. Así que el día de hoy vamos a continuar con ese ser misterioso y glorioso que es Dios. En esta lección vamos a continuar con lo que hemos llamado los atributos de grandeza o atributos incomunicables. Ahora, yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿En qué afectan estos atributos de grandeza o atributos incomunicables? O sea, que son atributos que nosotros no podemos experimentar, recuerden. Cada uno de nosotros podemos experimentar los atributos de bondad o los atributos comunicables de Dios. Cosas con las que sí nos podemos relacionar con Dios, su misericordia, su amor, su justicia, no a perfección como Él lo hace, pero podemos relacionarnos porque nosotros podemos actuar de alguna de esas formas. Sin embargo, los atributos no comunicables son aquellas cosas o aquellos atributos que nosotros no podemos experimentar en nuestra propia vida. Así de que, ¿en qué afectan estos atributos incomunicables o de grandeza a nuestra pequeña vida? Nos damos cuenta cuando estudiamos sobre los atributos incomunicables o de grandeza, lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios y lo pequeño que somos nosotros como seres humanos. Por eso la pregunta es, ¿en qué te afectan a ti los atributos de grandeza a nuestra pequeña vida? ¿Cómo saldremos realmente de esta clase? ¿Qué idea tendremos de esta clase? ¿Qué idea tendremos de Dios cuando terminemos esta última lección de teología propia? ¿Cómo saldremos de esta clase? ¿Nos sentiremos más grandes porque tenemos más conocimiento? ¿O realmente nos sentiremos más pequeños con humildad de poder nosotros llegar a un punto de decir, realmente al lado de Dios nos quedamos cortos? Porque Dios es un Dios grande, Dios es un Dios inmenso, y de eso se tratan los atributos de grandeza. Ahora, es importante que cada uno de nosotros aprenda a analizar cada uno de estos conceptos de los que hemos estado hablando. Por ejemplo, cuando soy débil, entonces soy fuerte y todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. O sea, son cosas que tenemos que empezar a analizar. ¿Cómo se aplican esos atributos de Dios a mi vida, a mi realidad, a mi verdad? Y el día de hoy, quiero comenzar que hablemos sobre el hecho de que Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios es uno de esos atributos incomunicables. O sea, nosotros no nos podemos relacionar con ese atributo, lo podemos entender porque está descrito en la palabra de Dios, pero no nos podemos relacionar con Él. Dios es omnipresente. ¿Cuál es la definición de esto que Dios es omnipresente?
La definición nos dice que Dios es infinito con relación al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que trasciende todo espacio y no está sujeto a limitaciones. Sí, omnipresente significa que está en todo lugar. No está sujeto a limitaciones, está presente dentro del universo y tiene acceso a toda la creación sin excepción de nada. Tiene acceso a toda la creación en todos los tiempos. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender esto, que la omnipresencia de Dios nos dice de que Dios está presente en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, sin excepción. Qué increíble es esto. ¿Cómo podemos llegar a comprender esto nosotros? Hay dos versículos importantes. Uno de ellos, y vamos a estar usando la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. En la Nueva Biblia de las Américas vamos a estar viendo uno de las escrituras que vamos a ver. Es el Salmo 139, capítulo 139, versículos 7 al 10, en el cual nos dice, el salmista expresa en cuanto a la omnipresencia de Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Lo que el salmista estaba expresando aquí con todo su corazón, es decir, Señor, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde voy a irme de tu presencia? ¿A dónde voy a ir donde yo no pueda ser visto o encontrado por ti? Y es interesante, porque cuando vemos cada una de estas declaraciones, si nosotros las pusiéramos en nuestras propias palabras, ¿qué es lo que diríamos? ¿Qué es lo que diríamos cuando diríamos, Señor, ¿a dónde me voy a ir de tu Oscar, yo, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? Señor, cuando en algún momento no estoy haciendo lo correcto en mi vida, ¿a dónde me voy a esconder de tu presencia? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Y si me voy al Seol, ahí estás tú. Y si me voy, y si tomo las alas, si vuelo, ahí estás tú. Y si habito en el mar, lo más remoto del mar, me voy a ir hasta allá donde no se ve nada más. Ahí estás tú. Ahí estarás tú. Es interesante que en este mismo salmo, en el versículo 23 y 24, el salmista continúa diciendo, escudriñame, oh Dios. O sea, busca en mí, oh Dios. Escudriñame y conoce mi corazón. En otras palabras, Dios es el que conoce todo, exactamente todo de lo que pasa en la vida de cada ser humano, de lo que pasa en el mundo. Dios conoce exactamente. Eso quiere decir omnipresencia porque Él está presente en todo lugar. Así que escudriña mi corazón, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades. Y ve si hay en mi camino, si hay en mí mal camino, un camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque Dios en todo lugar está. Y como está en todo lugar, todo lo puede ver. Dios conoce, Dios está en nuestra vida. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice, acercándose Jesús después de su resurrección, les dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo dice este versículo? Dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que Jesucristo está presente en tu vida en todo momento. Lo que decía el salmista, no hay un lugar donde tú puedas huir de Dios. No hay un lugar donde te puedas ir y Dios no te va a ver. Donde quiera que vayas, Dios te va a ver. Pero aparte de eso, Jesucristo mismo dijo, donde quiera que ustedes estén,
como yo los he enviado a ser discípulos, les estoy prometiendo que estaré con ustedes hasta el fin. En otras palabras, Dios está en todo lugar con nosotros. Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento con nosotros. Por lo tanto, a la luz de estas declaraciones sobre su omnipresencia, omni significa todo, presencia es el lugar donde Él está, obviamente, está en todo lugar. Omnipresencia, su presencia se encuentra en todo lugar. Y a la luz de esta declaración de la omnipresencia de Dios, ¿en qué puede modificarse o mejorar nuestro servicio al Señor? Qué interesante pregunta. Sí, ¿cómo puede mejorar el servicio tuyo a Dios? ¿Cómo puede mejorar o modificarse tu relación con Dios de acuerdo a este atributo? Sabiendo de que Dios está en todo lugar. Por lo tanto, quiere decir que Dios te está observando en todo lugar. La omnipresencia de Dios nos ayuda a nosotros a entender que no nos podemos esconder de Dios, que Dios no puede ser burlado. Es importante entender la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lado. Y donde quiera que tú estés, por más que te quieras esconder, ¿recuerdas lo que el profeta Jonás quiso hacer? Quiso esconderse, huir de la presencia de Dios. Pero qué ridículo querer hacer esto de parte del profeta, cuando él sabía de que Dios está en todo lugar, de que su omnipresencia cubre y abarca absolutamente todo, sin dejar ni siquiera un solo rincón del universo. Otra segunda cualidad, atributo de grandeza o incomunicable es la omnisciencia. Dios es omnisciente. Noten que vamos a estar viendo algunos de estos omnis, que quiere decir todo. Todo, omnipresente, está presente en todo lugar. Omnisciente quiere decir que todo lo conoce. O sea que Dios no solamente está en todo lugar, pero lo conoce todo a perfección. No solamente porque está ahí, pero porque escudriña lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Omnisciente, como definición, quiere decir que es infinito en la relación con el conocimiento y la sabiduría. Es infinito en la relación con el conocimiento y la sabiduría. Dios se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas y personas de forma perfecta, simultánea, exhaustiva y verdaderamente desde la eternidad. Sí, así como lo escuchaste. Es infinito y conoce a perfección todas las cosas, personas, de forma simultánea, exhaustiva y verdaderamente las conoce desde la eternidad. Eso significa omnisciencia. Dios es omnisciente. O sea que no solamente Dios está en todo lugar contigo, en todo momento, no importa qué tanto tú creas que te estás escondiendo. Dios está ahí. Pero no solamente Dios está ahí, Dios conoce por qué estás ahí. Tú podrás decir otra cosa, tú podrás hacerle saber a las personas que tienes otras motivaciones en cuanto a tus acciones en la vida, pero Dios sabe muy bien cuáles son tus motivaciones. Él es omnisciente. Él es omnisciente desde la eternidad. Él conoce verdaderamente todo, absolutamente todo de ti. Lo conoce en el pasado, te conoce en el presente y te conoce lo que serás en el futuro también. Hay tres versículos importantes que nosotros podemos ver en cuanto a la omnisciencia de Dios. El Salmo 147, versículo 5, nos dice la palabra de Dios: cuán grande, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Dios tiene un entendimiento correcto, perfecto, pero también infinito, es total. Proverbios 15:3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor. ¿Te das cuenta? No solamente está presente, no solamente está viendo. Sí, cuando estás en lo más oscuro o cuando estás en lo que crees estar más escondido, ahí está Dios. En todo lugar.
están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. ¡Wow! ¿Cómo deberíamos de comportarnos como hijos de Dios? A a la luz de esta cualidad, de este atributo de Dios. El Salmo 139, versículo del 1 al 4 dice, el salmista decía, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. O sea que antes de que usted y yo pensemos, Dios ya sabe lo que vamos a pensar y por qué. Y Dios conoce la razón exacta del por qué, aunque nosotros digamos lo contrario. Nosotros podemos querernos muchas veces engañar, lo cual el ser humano frecuentemente hace. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que esta es mi motivación, es que esta es la razón. Pero quiero decirte una cosa, Dios conoce todo exactamente. Y por eso aquí el salmista en el versículo 2 del Salmo 139 dice, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda. O sea, el camino que voy tomando, tú lo vas examinando. No solamente mi camino, cuando tomo camino, pero también cuando estoy descansando, tú me examinas las cosas que estoy pensando. Y tú tienes el conocimiento perfecto, eres omnisciente, todo lo conoces. Y conoces bien todos mis caminos. Termina el versículo 3 y el 4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Tú ya la sabes toda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que antes de que tú digas una palabra, Dios ya la conoce. Dios ya sabe lo que vas a decir. Él ya conoce lo que estás a punto de decir. Ahora, ¿cómo afecta la omnisciencia de Dios nuestra vida? Nuestra vida de servicio, nuestra vida de santidad. Esto debe de afectar de forma en que cuando tú estás sirviendo a Dios, tú sabes la motivación y sabes que Dios conoce exactamente por qué haces lo que haces. Tú sabes que Dios sabe, está y sabe dónde andas, qué estás haciendo, cómo estás haciendo las cosas, cómo no las estás haciendo. O sea, vuelvo al punto. De Dios nadie se puede esconder. De Dios nadie puede librarse, esconderse y mucho menos, dice el libro de Gálatas, podemos burlarnos de Dios. Hermanos, dijo el apóstol Pablo, no erren. Dios no puede ser burlado. Eso es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Hay una tercera, uno de estas terceras, de estos terceros atributos, un tercer atributo que también es omni de parte de Dios, y es que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Cuál es la definición de esto de omnipotente? Omnipotente significa que Dios es infinito en relación con su poder. Dios puede hacer todas las cosas que son compatibles con su naturaleza y carácter. O sea que es omnipotente, tiene el poder para hacer absolutamente todo, que está siempre de acuerdo a su carácter. O sea que Dios no va a violar su propio carácter, ni mucho menos su propia palabra. Así de que lo que quiere decir es que siempre Él tiene todo el poder para hacer absolutamente todas las cosas que son compatibles con su carácter. Pero hay cosas que porque hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18 lo dice. Dios no puede tentar a nadie ni ser tentado. Santiago capítulo 1, versículo 13. Estas son cosas que Dios no puede hacer. En una ocasión alguien preguntó, ¿Dios podría hacer una roca tan grande que Él mismo no la pueda levantar? Y me pareció una pregunta bastante graciosa. Y digo bastante graciosa porque obviamente lo que Dios hace, también Él puede manejar lo que hace. De hecho, la Biblia dice que por Él subsistimos nosotros. Él nunca se descuida de su creación, Él está siempre pendiente de su creación. En otras palabras, es omnipresente, está presente en su creación y conoce a su creación, es omnisciente, pero tiene todo el poder siempre y cuando las cosas van conforme a su carácter,
Dios no puede mentir, Dios no peca, Dios no puede tentar ni ser tentado. Estas cosas que Dios no puede hacer, ¿será que afectan su omnipotencia? Ya que todo lo puede. De ninguna manera, no afectan su omnipotencia. Dios todo lo puede, pero lo malo, Dios lo rechaza. Dios lo rechaza. Así que por supuesto que no, porque son limitaciones que Él se ha impuesto a sí mismo. Tres versículos importantes en que Dios es omnipotente. Y quiero que a medida que veamos estos versículos, también tú puedas ir analizando si Dios es omnipotente, ¿cómo se relaciona esto con mi vida? Isaías capítulo 40, versículo del 28 al 31, nos dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. ¿Qué no has oído? ¿Qué no sabes que Él no se cansa? Su entendimiento es inescrutable. Él todo lo puede. Versículo 29. Él da fuerzas al fatigado. Al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor, qué precioso este verso, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estos son los que son renovados en Dios. Estos son los que esperan en Dios y Dios renueva sus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Y Dios inyecta ese deseo, ese ánimo en cada uno de ellos, porque confían en el Señor. Y solamente aquellos que confían en el Señor, Dios puede compartir eso, un pedacito de eso, porque Él es todopoderoso, te puede dar el ánimo. Él es todopoderoso, Él te puede dar la fuerza. ¿Sabes por qué tú sigues adelante día con día? ¿Sabes por qué se renuevan tus fuerzas? ¿Sabes por qué caminas día con día? ¿Sabes por qué avanzas? ¿Sabes por qué muchas veces corres y sigues corriendo y dices, yo no sé de dónde me salen estas fuerzas? Son las fuerzas que solamente Dios te puede dar. Y Dios te las da porque Él mismo es el Todopoderoso. En el poder de Dios podemos hacer muchas cosas, no en el nuestro. Nosotros somos limitados. Eso nos debe de hacer personas humildes a nosotros, sabiendo que lo que hacemos y lo que podemos hacer, lo podemos hacer no por nosotros, lo podemos hacer solamente por el poder de Dios. Qué maravilloso lo que Dios hace con cada uno de nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, me gusta cómo lo dice el apóstol Juan, cuando dice el apóstol Juan escribe las palabras de nuestro Señor y dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie les arrebatará de mi mano. ¿Por qué nadie? Mira qué promesa tan preciosa. Jesucristo dice que te conoce y que te ha dado vida eterna y que nadie te podrá arrebatar de la mano de Él. Una vez que tú has venido a una verdadera salvación, a una verdadera relación con Cristo, tú estás en las manos de Cristo y nada ni nadie te puede arrebatar de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él tiene el poder para cuidarte, para guardarte. Mi Padre dice que me los dio o que me dio a mis ovejas, me dio a las personas que he salvado. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano a mis ovejas. Y si tú eres una oveja del Señor, tienes que saber que su omnipotencia significa que Él todo lo puede y nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. También el apóstol Pablo lo expresaba cuando lo escribía a la iglesia de Efeso, en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. El apóstol Pablo dijo, y a aquel que es poderoso para hacer todo,
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, hablando de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Según el poder que obra en nosotros, al que es todopoderoso, a ese sea la gloria y la honra. El apóstol Pablo lo reconocía y lo exaltaba, exaltaba a Dios por ser el todopoderoso. Ahora, ¿cómo, cómo se aplica esto en tu vida? Sabes que no hay absolutamente algo de lo que Dios no pueda hacer a tu favor. La pregunta es, ¿cómo estás caminando tú en tu vida? Y esa es la pregunta que le tienes que hacer muchas veces a otras personas cuando no están caminando conforme a la voluntad de Dios en sus vidas. Porque cuando no están caminando conforme a la voluntad de Dios en sus vidas, muchas veces las personas dicen, sí, pero el Señor promete que Él haría, si yo le pidiera, Él lo hará. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo hará. No, eso no es lo que Jesús quiso comunicar de esa manera. Lo que Jesús quiso comunicar es que si tú estás en su palabra y guardas sus mandamientos, lo que tú pidas lo vas a pedir conforme a su voluntad. O sea, vas a pedir algo que no ofende a Dios. Vas a pedir algo que no molesta a Dios. Vas a pedir algo que es conforme a Dios. Y lo que es conforme a Dios que tú pidas, Dios te lo dará porque esa es su voluntad. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. No hay algo que Él no pueda hacer. No hay algo que Él no pueda hacer. Es el Todopoderoso. Por lo tanto, entendemos tres cosas hasta este momento. Dios es omnipresente. ¿Qué dijimos que quiere decir eso? Quiere decir que Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente. Quiere decir que Dios todo lo conoce. ¿Y qué más? Vamos a ver. Y dice aquí este versículo que Dios es omnipotente. O sea que todo lo puede. Todo lo puede. Todo lo sabe, está en todo lugar y todo lo puede. Una cuarta cosa, para que terminemos con Teología 1 y lo hagamos de la mejor manera posible, es que podemos decir también un cuarto atributo incomunicable, es de que Dios es incomprensible. Sí, si tú te has preguntado en alguna vez, ¿quién podrá comprender a Dios realmente? ¿Quién podrá entender la profundidad de Dios? Nuestras mentes son limitadas. ¿A qué tanto podemos nosotros entender a Dios? ¿Cuál es la definición de que Dios es incomprensible? Dios no puede ser comprendido completamente por ninguna de sus criaturas, o sea, nosotros. Solamente Dios comprende a Dios completamente, porque solamente Él tiene una mente perfecta, infinita, capaz de comprender lo infinito. Si tienes que tener una mente infinita para comprender lo infinito. Y nuestra mente no es infinita, nuestra mente es finita, es pecaminosa. Nuestra mente no puede comprender lo infinito de Dios. Dios es conocible porque lo podemos conocer a través de su palabra, pero Dios es incomprensible. Así que cuando vemos los atributos de Dios, no quiere decir que nos vamos a hacer unos expertos en conocer a Dios. Ya lo comprendemos, ya lo conocemos. No, de ninguna manera. Cuando vemos los atributos de Dios, es simplemente un pequeño vistazo de así más o menos de que nos da una idea de quién es Dios, pero nosotros como seres humanos imperfectos no podemos comprender esa perfección de Dios. De hecho, mira cómo se lo dice Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Recuérdase de que después de que Pablo ha explicado los capítulos del 1 al 11, donde explica el maravilloso plan de salvación que solamente Dios podría haber imaginado, cuando Pablo ha escrito sobre la salvación, Pablo les dice en el capítulo 11, versículo 33 al 36 lo siguiente. Pablo les dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh profundidad, compasión, lo dice Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Es increíble, dice Pablo, es grande todo esto. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Se pregunta. Y la respuesta es obvia. Nadie. Nadie puede lograr conocer en su totalidad, en su perfección, la mente del Señor. ¿O quién llegó a ser su consejero? O sea, algún momento tú, cuando nosotros le decimos, Señor, pero ¿y por qué? Es como que tenemos una mejor opinión que Dios, o que pensamos que las cosas podrían ser mejor de lo que Dios piensa que pueden ser. Porque a veces hacemos eso, ¿no? Señor, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no? Es que Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene perfecto control, aun cuando muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con eso, o no nos gusta o nos duele. Pero Dios sabe su plan perfecto. Dios sabe el por qué. Y nosotros no podemos comprender esas cosas. Muchas veces, y más adelante en la Teología 3, vamos a estar hablando acerca de la salvación, por ejemplo. Y muchas veces el comprender la salvación es un asunto bastante complicado para muchas personas, porque el ser humano quiere que tenga sentido el plan de salvación. Sin embargo, el plan de salvación, humanamente hablando, no tiene sentido. Bíblicamente hablando, tiene todo el sentido, porque la Biblia lo explica, de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Y no nos escogió en base a quienes nosotros íbamos a ser o lo que nosotros somos. Dios nos escogió en la base de su puro amor y misericordia. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que nos escogió a unos y a otros no? Ese es un tema que vamos a tocar detalladamente después. Pero lo que quiero que entiendas ahorita es que por esas razones, es que muchas personas dicen, pero no entiendo. Y es que muchas veces no vas a entender algunas cosas de Dios. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Verso 34 de Romanos 11. ¿O quién llegará a ser su consejero? ¿O quién ha dado a él, a él primero, o quién ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? O sea, ¿tú le has dado primero a Dios o Dios te dio a ti? O sea, si tú le das primero a Dios, entonces te tendría que recompensar, pero esa no es la realidad. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. El apóstol Pablo tenía un entendimiento tremendo y esto lo dice después de hablar de la salvación. ¿Qué estaba diciendo yo anteriormente? Que en la doctrina de la salvación vamos a estar hablando sobre cosas que no son fáciles de comprender. No son fáciles de aceptar incluso como seres humanos. Y cuando digo no son fáciles de aceptar, es porque los seres humanos queremos. Tenemos el anhelo de poder entender todo y muchas veces hay cosas de Dios que no las vamos a entender. Muchas personas tratan de asumir, tratan de hacer, de asumir cosas de Dios. Es que antes de la creación y después de la creación y después de la muerte, no asumas cosas que la palabra de Dios no las dice. Recuérdate que la palabra de Dios dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Hay cosas que Dios te revela, hay cosas que Dios no te revela. Hay cosas que Dios te revela porque Dios sabe que las necesitas. Hay cosas que Dios no te revela porque Dios sabe que no las necesitas. Así de que es importante entender que Pablo dice esto después de que habla de la salvación, porque Pablo sabía que era un tema complicado para muchas personas. En el Salmo 147, versículo 5, dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. ¿Quién puede comprender en la humanidad el infinito? Podemos tener una definición del infinito, mas no comprender en su totalidad el infinito. No lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque tenemos una mente finita, o sea, una mente imperfecta. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, nos dice el profeta, porque mis pensamientos, dice Dios a través del profeta, no son los pensamientos de ustedes. ¿Notas esto? Sí, el que nos diga que Dios es incomprensible, sí, es que Dios piensa de una manera muy diferente a como nosotros pensamos. Mis pensamientos no son sus pensamientos.
ni sus caminos como seres humanos son mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, asimismo mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En otras palabras, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago, sé por qué lo hago y sé cuándo lo hago. O sea, yo sé que ustedes no me comprenden. Yo sé que ustedes no entienden el por qué yo permito ciertas cosas. En algunas ocasiones hay personas que se preguntan, pero ¿y si Dios es tan bueno, por qué permite tanta maldad en la tierra? Hay cosas que no comprendemos. Hay cosas que sí comprendemos. Hay cosas que no. Porque simplemente Dios no le ha placido revelarnos ciertas cosas. Nuevamente, es ahí donde entra el tema, el tema fe. ¿Por qué? Porque es ahí donde confías en Dios. Si Dios te revela algo es porque Dios quiere que lo sepas. Y si Dios no te lo revela, entonces confía en Dios. Cuando Dios no te revela algo directamente, Dios quiere que confíes en Él. ¿Por qué? Porque no te interesa. Hay personas, por ejemplo, esto me da mucha risa a mí cuando hay personas que dicen, pero ¿habrán vidas en otros planetas? Y les digo yo, bueno, si hay vidas o no en otros planetas, ¿a nosotros qué? ¿Por qué no nos preocupamos primero por caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Y no estoy diciendo con esto que hay vida en otros planetas. Lo que estoy diciendo es que la Biblia no dice nada al respecto. Y si la Biblia no dice nada es porque no nos incumbe a nosotros. No, Dios es incomprensible. Si hubiese o no hubiese, ese es asunto de Dios, no tuyo. Dios te revela en su palabra lo que tú tienes que saber. Y nada más que eso. Dios es incomprensible, pero ciertamente es conocible. A través de su palabra le puedes conocer, mas no le puedes comprender en su totalidad, a su perfección. Así que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Él. Los de Él son perfectos, los nuestros son chuecos. Los de Él son correctos, los míos no. ¿Cómo podemos aplicar prácticamente en nuestras vidas estos versículos? ¿De qué nos sirve en saber que Dios es incomprensible? Nos sirve bastante entender eso, porque esa es la perfección de Dios. Eso nos dice que es un Dios perfecto al que nosotros servimos. Eso nos dice que es un Dios que espera que nosotros confiemos en Él, aquellas cosas que no comprendemos, porque a su momento Él nos revelará lo que nos tenga que revelar. ¿Qué medios usa Dios para hacernos conocer su persona, sus obras incomprensibles? Sencillo, la palabra de Dios misma, la Biblia. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad de las cosas que realmente tenemos que comprender. Y a través de la oración podemos tener paz en nuestras vidas de que comprendemos estas cosas de Dios. Así que podríamos decir de que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es incomprensible, pero nos ha dado a comprender lo que necesitamos comprender. Ante tanta grandeza, mis queridos hermanos, debemos de inclinarnos y confesar nuestra pequeñez. Es por eso que al principio te preguntaba, ¿cómo terminarás este curso? ¿Cómo terminarás esta lección? ¿Terminarás este curso y esta lección creyéndote más? Porque, oh, ahora yo sé que Dios es omni, esto, omni, lo otro. No, no. Debemos de inclinarnos ante Dios y poder confesar lo pequeño que somos. Y podemos pedirle a Dios, reclamar aquellas promesas que el Señor nos ha hecho de estar cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque es omnipresente, está en todo lugar. Y darse a conocer en su sabiduría, porque es omnisciente, todo lo sabe. De comunicarnos algunas porciones de sus atributos infinitos de grandeza, que nosotros no los podemos comprender en totalidad, pero que Dios le ha placido
que tengamos una idea de quién es Dios y cómo es Dios. Y quiero concluir esto diciéndote, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana para dar a conocer a este Dios grande, grande Dios, a tus vecinos, a tus amigos, a tus parientes? ¿Qué les vas a decir de Dios en esta semana? Acuérdate que muchas personas y religiones adoran a falsos dioses, pero Dios es uno y es único. Hay solamente un Dios y este Dios único es indivisible. Es un Dios y es indivisible. Existe solamente un Dios, aunque se manifiesten tres personas, un solo Dios. Y hablaremos más acerca de esto, de este tema y el tema de la Trinidad en Teología 2. Porque en Teología 2, que comenzamos en esta próxima semana, en nuestra primera lección, en el módulo 2, comenzamos Teología 2 y estaremos viendo la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo. Nuestro enfoque por 8 semanas será totalmente en Jesucristo y el Espíritu Santo. Nuestro enfoque en Teología 1 fue la Biblia, la palabra de Dios, en lo que vamos a fundamentar y basar toda nuestra teología durante 4 módulos, y Dios, su persona, su carácter y atributos. Después, Teología 2, en nuestra próxima lección, nuestra próxima clase, la próxima semana, estaremos enfocados en quién es realmente Jesucristo y quién es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Recuérdese que hoy en día hay pero tan mal entendimiento de quién es el Espíritu Santo. Y muchas personas piensan que para que pueda estar el Espíritu Santo en una persona y en una iglesia, tiene que existir un tremendo desorden. Que eso, dicen ellos, es la manifestación del Espíritu Santo, más la palabra de Dios dice todo lo contrario a esto. Así que te esperamos en el próximo módulo, Teología 2. Comenzará esta próxima semana. Te esperamos puntualmente. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo de estudio que hemos tenido en la palabra de Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor, que nos has permitido estudiar estos últimos atributos incomunicables. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra, por poder ver los versículos, poder enseñarnos, Señor, de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida a la luz de quien tú eres, ya que es a ti que pertenecemos y servimos. Gracias te damos, Señor. Bendice en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un placer, ha sido un gozo, un gusto poder compartir con ustedes. Bendiciones.